Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Historia de la Educación. En esta ocasión vamos a trabajar el eje de normalismo, que ya se lo habíamos anticipado en la última clase, y para eso vamos a utilizar dos textos. El texto de Andrea Alió, Maestras eran las de antes, y el texto de Graciela Morgade acerca de feminización de la docencia. Van a darse cuenta que este es un grupo de dos videos porque pesaban mucho, duraban mucho tiempo, por lo tanto van a tener parte 1 y parte 2. Bien, también tengan en cuenta que en base a lo que trabajamos hoy ya estaríamos en condiciones de terminar la unidad número 2. Sí, así de rápido. Y solamente nos queda el trabajo con las fuentes y el análisis de fuentes, que calculamos que lo vamos a llevar adelante la próxima clase. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con el video explicativo de normalismo. Bien, comencemos con el video de esta clase en la cual dijimos que íbamos a trabajar específicamente el eje de identidad, docente y Estado, y por eso vamos a seguir trabajando la conformación del Estado Nacional y las demandas. Bien, para trabajar este tema vamos a trabajar con el texto de Maestras eran las de antes de Andrea Alió. Acá les dejo una foto al costadito de Andrea Alió, es doctora en educación, trabaja actualmente en la Universidad de Buenos Aires, está viva y es una autora que venimos trabajando básicamente desde pedagogía y seguramente también la habrán visto o la van a ver en prácticas docentes. Tiene su último libro, Los artesanos de la enseñanza, está siendo muy difundido entre prácticas docentes. Pero bien, básicamente para que tengamos en cuenta, no es un texto de difícil acceso, trabaja justamente con una división de 4 temas que vamos a tratar de reflejar en este video, con otros títulos quizás, en la cual va a ser un desglose básicamente de la formación del normalismo, cuáles fueron sus demandas, por qué ese término de señoritas maestras y básicamente cada una de las características que tiene o conlleva el ponerse en el lugar de una señorita maestra. Bien. La identidad de la formación docente parte justamente con esta idea que venimos charlando acerca de la conformación de la generación del 37 y la conformación del Estado Nacional, todas las ideas de Sarmiento, civilizar la barbarie, las ideas de Alberdi, también parten de pensar en una formación docente como un efecto de cascada. Si yo quiero tener un proceso de civilizar justamente la barbarie, necesito maestras. Estoy utilizando bien el término de maestras a ese nivel de género. Y por eso vamos a ver que la figura docente, una de las características que tiene desde el principio con el normalismo, acá les dejo una foto de algunas promociones de maestras normales, es justamente una figura docente que es una misión de vida. Ser docente, ser maestra es una decisión que se toma de por vida y por lo tanto es más vista como una misión de vocación o de sacerdocio más que como un trabajo. El término trabajo docente no lo vamos a utilizar hasta mediados de la década del 40, ¿bien? Eso para que lo tengamos en cuenta. La docencia desde su nacimiento es vista como una vocación, es algo que se elige porque te gusta. Vamos a ponerlo en los términos que circulan en el sentido común. Es docente porque le gusta estar con los niños, porque ama a los niños, y básicamente es visto como un trabajo también de asistencia, como una situación de asistencia, en lo cual entonces podemos rescatar que si es una vocación y es un sacerdocio, se elige de por vida y no tiene lugar a un reclamo básicamente de sueldo, de mejorías laborales, porque eso no existe dentro de estos términos. Bien, como para que vayamos tirando algunas puntas de cómo se pensó la formación docente históricamente y por qué a veces hacen ruido algunas de las demandas que tenemos como trabajadores y trabajadoras de la educación. Continuemos. Entonces, si la figura docente se presenta como esta idea de vocación y de sacerdocio, también tiene otras demandas. Esas señoritas maestras, vamos a leer un pedacito de un texto de Cabezas Rapadas y Cintas Argentinas, van a tener en su misión de sacerdocio llevar adelante la enseñanza de preceptos básicos. Pero estos preceptos no son solamente enseñar a leer, escribir, a sumar, sino que tienen una fuerte raíz basada en las enseñanzas de la vida cotidiana.
Pero fijémonos en este fragmento de Cabezas rapadas y cintas argentinas escrito por Beatriz Sarlo. En el contexto es una historia de una docente, directora de una escuela, que el primer día que llega hace esto. Nunca más tuve que llevar a don Miguel al patio. Los rapaditos les enseñaron a los demás que era más cómodo y más despejado tener el pelo cortísimo. Pero ni esas madres ni esos chicos sabían nada de higiene, y la escuela era el único lugar donde podían aprender algo. Un patio lleno de mechones rubios y morochos es una lección práctica. ¿Por qué les cortó el pelo a sus estudiantes, a sus alumnos de la época? Por el contagio de piojos. Pensemos en esto, la escuela argentina nace también con esta alianza en el higienismo y la homogenización. Si ustedes recuerdan, el higienismo es una corriente que viene del campo de la medicina y que justamente habla de la higiene personal. Una podría decir, sí, recuerdo la escuela cuando iban a hacer los controles de salud, los controles de vacunas. ¿Y qué podría tener eso de malo, si lo queremos poner en esos términos? Un poco, no sé, binarios, si es malo o bueno. Pero pensemos en la alianza que establece la escuela, fijado en que justamente esos bárbaros que van a ingresar a ese espacio de la civilización que es la escuela primaria no conocen nada de higiene. Ya hay una subestimación de esa cultura. Y aparte hay una alianza entre pobreza y falta de higiene. Entonces la escuela argentina no va a basarse solamente, es más, eso va a quedar en la última parte, a cuestiones curriculares de enseñanza, sino que su fortaleza va a estar en enseñar cuestiones de salud, de higiene, porque se pretende o se piensa de antemano que aquellas poblaciones de eso no saben nada. Acá vemos nuevamente cómo surge esta concepción justamente de la barbarie. Y unida a esta idea de higienismo se une también el contexto de homogenización. Hay que hacerlos a todos iguales, no en el sentido de igualdad de derechos, hay que hacerlos que sean parecidos, similares, y ahí nuevamente también vemos aparecer con mucha fuerza símbolos como la limpieza, pero también el guardapolvo blanco. Esta concepción de que si nos vestimos iguales, somos iguales, partimos de esa base. En realidad, lo que se pretende bajo esa idea es el sentido de homogenización bajo la idea de un patrón de ser nacional, el argentino, que está en construcción para la época. Este texto lo van a encontrar en el libro de Beatriz Sarlo, La máquina cultural. Es sumamente interesante el relato que hace de la vida de esa docente. Es el retrato de una maestra normal, básicamente, destinada a la vocación y dejando su vida en la escuela primaria. Bien, otra característica que vamos a trabajar del normalismo la vamos a sacar de esta foto. Yo sé que si estaríamos en una clase directamente podríamos tener un mayor nivel de interacción, pero les pido por favor que se tomen un momento para mirar esta imagen. Recorran la vestimenta, las poses, las formas, los peinados. Por ahí la resolución no es tan buena, pero fíjense justamente qué nos está intentando transmitir esta foto o cuál es el sentido de la misma. Hay otro punto central que trabaja el normalismo como precepto y es enseñar con el ejemplo de moral. Acá vemos justamente uno de los juegos más grandes que tiene esta corriente pedagógica, el concepto de una moral. Estamos hablando de una moral que se vincula a una moral laica, pero de buenas costumbres, de civilización, donde el ejemplo de la docente vale mucho más que lo que está enseñando a nivel curricular, a nivel de contenido escolar. Y para eso vamos a trabajar el típico contrato de maestras situado en 1923. Acá vamos a ir trabajando justamente cuáles son esos preceptos, qué era lo que tenía que aceptar una maestra a la hora de convertirse en aceptar una formación normal. Bueno, acá en el subtítulo tienen, este es un acuerdo entre la señorita maestra y el Consejo de Educación de la escuela, por la cual la señorita, tal nombre, acuerda impartir clases durante un periodo de 8 meses, vieron el ciclo lectivo, las diferencias que establece también, a partir de septiembre de 1923. El Consejo de Educación acuerda pagar a la señorita la cantidad de, ya empezamos mal con los sueldos, 75 pesos mensuales.
que en la realidad esto no sucedía, que vamos a ver más adelante que luego empiezan las primeras huelgas de maestras que reclaman por su sueldo porque no se los pagaban. Entonces, bajo este contrato, la señorita aceptaba un total de 14 puntos. El primero, no casarse. Este contrato quedaba automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casaba. ¿Vieron? ¿Recuerdan lo que hablábamos de la vocación del sacerdocio de por vida? No andar en compañía de hombres. Acá vemos la presencia de esa moral de la cual vamos a estar hablando. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea por atender su función escolar. Es decir que había una cuestión de reclusión, porque era justamente para la época una mujer que no estuviera casada, que no estuviera en compañía de hombres, ¿cómo iba a circular sola en esos horarios más nocturnos? No pasearse por heladerías del centro de la ciudad, que ustedes dirían, pero ¿cómo una heladería? Pero para la época era un lugar de concentración social, una heladería. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. O sea, para moverse territorialmente tenía que pedir permiso, porque su vocación está destinada a pasar su vida por la escuela. No fumar cigarrillos, este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra fumando. No es una cuestión de salud solamente esto, uno podría decir, bueno, salud. Pero sí básicamente es porque para la época el fumar es parte de una costumbre masculina. Entonces también acá vemos una sanción y una vuelta nuevamente a que tiene que ocupar un lugar femenino. No beber cerveza, vino ni whisky. Nuevamente acá vemos esta sanción vinculada al uso de las costumbres masculinas. Este contrato quedará automáticamente anulado sin efecto si se encuentra la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky. Y acá haría un chiste si estuviéramos en clase, pero bueno, no. 8. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. También vemos acá la cuestión del cuidado y esto que vamos a ver mucho más marcado en el texto de Morgade posteriormente. La maestra no tiene ejercicio de la sexualidad, es asexuada. Y en estos términos, sexualidad en un amplio sentido. Bien, esta cuestión de la moral también hace ver que esta maestra pulcra y vista como una sacerdotisa justamente de la enseñanza, no puede estar en compañía de hombres. No vestir ropa de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas, acá vemos también el control sobre el cuerpo de la mujer para el momento de la época, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos, por eso les decía que prestaran atención a la imagen que habíamos visto anteriormente. Mantener limpia el aula y esto incluía, acá vemos nuevamente cómo aparece el higienismo, barrer el suelo, fregar el suelo, limpiar la pizarra y encender el fuego. Es decir, tiene muchas más tareas, hay una sobrecarga de tareas que por lo cual vamos a decir que la enseñanza queda en un segundo lugar pedagógico en estos términos. La enseñanza de los contenidos curriculares. Acá hay enseñanza de contenidos morales. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Nuevamente acá estamos viendo cómo hay una correspondencia de un tipo de perfil de mujer para ser docente.